Bien, anteriormente ya hemos visto cómo funcionan las físicas o el mundo de la física real dentro de Unity, pero vamos a ir un pasito más allá y vamos a abordar el tema de las colisiones, es decir, qué hacer cuando un objeto entra en contacto con otro. Es algo totalmente habitual, por ejemplo, sin ir más lejos, las balas cuando impactan en los personajes o en los NPCs. Para eso usaremos los colliders. Vamos a adentrarnos en ellos. Bien, para este ejemplo voy a usar una escena similar a la que estuve usando para el Rigid Body, en el que he creado un plano 3D con un poco de textura de mármol para darle un poco de solidez, que tiene ya por defecto un Mesh Collider. Eso no lo he añadido yo, sino que automáticamente, al ser un objeto 3D, pues entiende que tiene una colisión en su malla. He creado una esfera bastante grande, ahí está, ahí arriba, que también por defecto viene con su propio colisionador. Ahora veremos, pero desde luego lo que no tiene es un rigid body. De hecho, ahora mismo si yo lanzo la escena, también tengo aquí una cámara que la va a seguir, como hemos visto en ejemplos anteriores, pero vemos que la esfera ahí se queda. ¿Por qué? Porque no le afecta a la física. Así que lo primero que voy a hacer es añadirle a esta esfera un componente, en este caso un rigid body. Ahí está, con un peso, el peso le da igual, le podemos poner 2 kilos porque va a ser de metal, y con una resistencia al aire que, bueno, le puedo dar un 0,5, aunque, insisto, para lo que vamos a ver hoy no nos interesa. Pero sí, desde luego, lo que me interesa es que esté afectado por la gravedad para que caiga. De hecho, ahora mismo, si lanzamos el juego, la cámara le seguirá a la esfera, ahí la veremos, ahí la sigue, cae, 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 pum, y choca contra el suelo. ¿Por qué? Porque ambos dos tienen el Mesh Collider. En este caso, un collider específico para las esferas. Que eso es lo que vamos a tratar hoy. Bien, pero antes de hacerlo, voy a hacer un poco de trampas. A la esfera he creado, aunque le voy a aplicar un material que le dé apariencia de metal, con un brillo más metálico. Vale. Así, parece una pelota de metal. Y también le voy a añadir, esto ya lo veremos más adelante cuando veamos los materiales, le voy a añadir un material físico, un physic material que he creado por aquí, y estos tienen que estar asociados a colliders. Pero bueno, insisto que esto lo veremos más adelante. Aquí, cuando nosotros añadimos cualquier tipo de collider en un objeto, nos da la opción de añadirle un material. Porque lógicamente la forma en la que un objeto colisiona con otro, pues depende del material en el que está hecho. Y no es lo mismo que sea goma que metal. De hecho, en este caso le he dado a este material le he dado un poquito de bounciness, que es para que rebote, porque hemos visto que antes ha caído la pelota a peso. Y ahora le he dado un poco de eso, pues rebote, para que la esfera, ahora mismo, aunque sea de metal, pues por lo menos dé algo de sensación de... Ahí está. Pues que algo sí que rebota. Y eso se lo da el material del collider. Pues ya estamos preparados. Antes de meternos en la programación y ver cómo funcionan las colisiones, vamos a ver un momentito este panel de collider, que puede variar dependiendo del tipo de collider que sea, pero tiene algunos parámetros que suelen ser bastante habituales. Por ejemplo, para empezar el Edit Collider, esto, cuando lo activamos, automáticamente veremos que nos aparece aquí una especie de esfera, de malla que va rodeando a nuestro cuerpo y que, insisto, dependerá del tipo de collider que estemos usando. Este objeto, al ser una esfera, pues lógicamente la forma que tiene su collider es esférica, pero si estuviésemos en otro tipo de collider, pues aparecería con otra forma. Pero lo que me interesa es que si nos acercamos, veremos que tiene unos pequeños asideros, aquí los tenemos, pequeñitos, que nos permiten deformar la forma de la malla. Y lo que implica esto es cuando empieza a entrar en contacto con otros objetos. Si extendemos la malla del collider o extendemos el collider fuera de su forma, detectará las colisiones antes de entrar en contacto, y al contrario, si la contraemos por dentro de su forma, pues primero contactará y luego detectará la colisión. En este caso es una esfera, es muy fácil determinar dónde entra y dónde empieza y dónde termina, pero imaginemos un personaje 3D cuyo collider no lo podemos hacer que tenga exactamente la misma forma del personaje 3D, sino que tenemos que más o menos
decidir, pues normalmente suele ser una cápsula y en esa cápsula metemos nuestro personaje y la agrandamos o la empequeñecemos dependiendo de si queremos que sea más extensa la zona de colisión. Pero bueno, siempre podremos, aquí cuando le damos al botón de Edit Collider, siempre nos saldrán esos asideros que podemos pincharlo y veremos que se agranda o se empequeñece. Si le pinchamos el Alt, veremos que se agranda o se empequeñece respetando el centro de la forma, lo cual en este caso es bastante práctico. Lo voy a dejar un poquito que se expanda hacia afuera, pero no demasiado para que no quede poco realista. Y veamos que ese mismo botón lo tenemos aquí. Es decir, que cuando tenemos un objeto en la escena podemos pinchar ese botón y accederemos a la edición de su colisionador. Y de hecho lo que hemos estado haciendo básicamente es, si nos fijamos en este caso, ampliar su radio. Ahí está. Pero también podemos desplazarlo, es decir, si queremos que el colisionador esté fuera del objeto, por algún motivo que ahora mismo no se me ocurre, pero pues también podemos hacerlo. Pero bueno, en este caso no, me interesa que esté centrado. Más opciones. Tenemos aquí Strigger, que lo que hace es lanzar un aviso cuando ha colisionado con otro objeto, lo veremos ahora cuando nos metamos en el código, y aquí el material que es un material físico, que es el que he creado previamente, que bueno, que ya veremos en detalle cuando veamos los materiales. Pero ahora lo que nos interesa es, mediante código, detectar cuando se ha producido una colisión. Y eso es lo que vamos a hacer. Para ello voy a crear un nuevo script, en mi carpeta de script, por supuesto, al que le voy a llamar Sphere Collider, por ejemplo. Y se lo voy a asociar a mi esfera. Pues fijémonos que lo primero que voy a hacer es borrar los métodos que vienen por defecto, el de start y update, porque no los voy a necesitar. De hecho, vamos a utilizar un método propio, que lo empiezo a escribir, es un método que no devuelve nada, por eso escribo aquí void. Y si empezamos a escribir on trigger enter, veremos que automáticamente Unity nos lo completa diciendo que es un método privado, eso lo ha puesto él, pero no está de más que lo indique. El método onTriggerEnter, que es decir, que esto se va a lanzar cuando se ha lanzado el trigger, es decir, el disparador. Y automáticamente dentro ha atrapado una variable tipo collider a la que le ha llamado other. Es decir, que dentro de la variable other tendremos todos los datos referidos al objeto con el que ha colisionado. Y es en este momento cuando, por ejemplo, le puedo decir que mande a consola se ha chocado con algo. Y ahora en mi Unity, si es verdad que a la esfera, en el collider, le tengo que decir que es trigger, es decir, que se lance un disparador cuando ha chocado. Así que ahora mismo, en la consola, si lo lanzo, veremos aquí en la consola que efectivamente cuando choque con el suelo, efectivamente ha detectado. Pero fijémonos una cosa, la esfera sigue cayendo. Y eso es algo que tenemos que entender, que es que cuando activamos el trigger de los collider, de repente deja de detectar las colisiones y ya es como si no tuviese física. Lo único que hace es que cuando colisiona manda un aviso, nada más, pero ya no es materia sólida. Ahora lo que tenemos que hacer es actuar en consecuencia desde el código. Algo que puedo hacer es que cuando choque con algo, destruya este objeto. Y eso lo hacemos con el método destroy y que destruya el GameObject. ¿Cuál? Pues como no le identifico cuál o no le especifico cuál, pues destruirá al que está asociado este script. Vamos a verlo. Y efectivamente ahora mismo veremos caer la esfera. Allá va. Y cuando llegue al final, ¡pum!, desaparece. Pero es que desaparece incluso de mi jerarquía. Algo que tenemos que entender es que la variable other que hemos capturado aquí nos da toda la información con respecto al objeto con el que ha colisionado. Es decir, le podemos preguntar cualquier cosa, entre otras cosas, su nombre o los tags a los que pertenece. Ejemplo, voy a preguntarle aquí que me muestre la variable other que, insisto, tiene el objeto con el que ha colisionado,
pues que se vaya al objeto GameObject de esa variable y que me dé su nombre, por ejemplo, que es uno de los atributos que tengo dentro de un GameObject, el nombre de ese GameObject. Así que, por ejemplo, yo ahora cuando lance el juego, aquí en consola me dirá que ha chocado con el plane. Si yo le cambio el nombre a suelo y lanzo el juego, efectivamente el objeto con el que ha chocado es el suelo. A partir de ese momento, pues lógicamente podemos empezar a programar, en el sentido de que yo le puedo decir que cuando colisione, si el nombre del objeto con el que has chocado es el suelo, cuidado con mayúsculas y minúsculas, entonces destruye el objeto. Algo que tenemos que empezar ya a manejar es no solo los nombres de los objetos, sino también sus etiquetas, porque nos servirán en adelante mucho. Pensemos, por ejemplo, en todos los NPCs o todos los malos que tenemos en nuestra escena y no podemos estar diciendo si se ha chocado con el malo 1, si se ha chocado con el malo 2, si se ha chocado con el malo 3. O hay muchos tipos de malos y no le podemos estar indicando con cuáles puede chocar o con cuáles puede morir si se choca. Entonces para eso están las etiquetas. Yo puedo crear una etiqueta llamada, por ejemplo, malo o zombie y asignarle a todos mis zombies esa etiqueta. Y cuando le entra el collider le podemos decir si el objeto con el que ha chocado tiene la etiqueta zombie, pues entonces muerte. Las etiquetas las tenemos aquí en todo objeto. Veremos que tiene un nombre, el que lo he puesto yo ahora mismo, y una etiqueta, que ahora mismo este objeto, por ejemplo, no tiene ninguna etiqueta. Tenemos algunas etiquetas ya predefinidas. Por ejemplo, le puedo decir que añade una etiqueta y le podemos añadir una etiqueta nueva. Por ejemplo, le puedo llamar obstáculo. También, no lo vamos a hacer ahora, pero es muy útil organizar los objetos mediante capas, porque también podemos decirle que si ha chocado con un elemento que está en tal capa, pues que actúe en consecuencia. Pero bueno, eso es más propio pues para renderizados o para materiales. Pero bueno, si nos fijamos ahora en mi etiqueta suelo, ahora tengo aquí una etiqueta, aparte de las que ya había preconfiguradas, que se llama obstáculo y le puedo poner que tenga la etiqueta obstáculo. Es decir, ahora mismo este objeto tiene la etiqueta obstáculo. Y lo que he hecho yo antes de preguntarle si el elemento con el que he chocado tiene el nombre suelo, pues también le podemos preguntar si el objeto con el que he chocado, no su nombre, sino su etiqueta, lo tenemos ahí, pues es obstáculo. Muy importante, estas etiquetas que ponemos aquí tienen que estar predefinidas, si no nos daría error. Cuando la esfera choque, ahí la vemos cayendo, desaparece. Truco, esto es adelantarme un poquito, pero más adelante nos encontraremos con un problema, y es que cuando nosotros damos el método destroy en Unity, lo que estamos haciendo es eliminar completamente el GameObject de la escena. De hecho, si nos fijamos en la jerarquía veremos que desaparece. A veces no queremos eso, a veces directamente lo que ocurre es que queremos que desaparezca, pero sustituirlo a lo mejor por un sistema de partículas como una explosión, pero que a lo mejor ciertos componentes de ese GameObject sigan vigentes, como por ejemplo sus sonidos o que los malos le sigan detectando, en fin, muchas veces nos interesa que siga en la escena, con lo cual lo de destruirlo pues no nos viene bien. Para eso, por ejemplo, existen otros métodos. El más cómodo es, por ejemplo, desactivar su renderizado. Si nos fijamos aquí, cualquier objeto, me voy a ir a la esfera, tiene aquí un mesh renderer que lo que hace es que renderiza el objeto. Si nosotros eso lo desactivamos, veremos que desaparece de la escena, pero sigue existiendo aquí en la jerarquía. Pues bien, ese mesh renderer lo podemos también capturar y es bastante sencillo. Lo voy a hacer, aunque insisto que esto nos vendrá bien más adelante, pero ahora me viene muy bien. En el que yo puedo crear una variable serializada de tipo mesh renderer y le voy a llamar myMesh, por ejemplo.
Y aquí, en vez de destruir el objeto, lo que voy a decir es que esa mesh renderer, su propiedad enable sea false, es decir, que se desactive. Y ahora veremos en Unity, lo que tengo que hacer, lógicamente, es en esa variable que le está pidiendo un mesh renderer que sea el mesh renderer de la propia esfera. Y veremos que cuando choque con el suelo, esta casilla desaparecerá, o sea, se desactivará. Y la esfera seguirá existiendo. Ahí está, cae. Y sigue cayendo la esfera, sigue aquí en la jerarquía. Lo que pasa es que se ha desactivado el mesh renderer. En fin, que esto nos será bastante útil. Pero vayamos a otro nivel. Muchas veces no nos interesa solo detectar la colisión y actuar en consecuencia, sino que a veces necesitamos muchos más datos con respecto a esa colisión. Para eso entonces Unity no utiliza la variable collider, sino otra más, que es el collision, que nos da muchos datos sobre el objeto con el que ha colisionado y las condiciones en las que se han producido. Velocidad en la que ha colisionado, en qué punto, en qué malla exactamente ha colisionado, para si tenemos que decidir si ha sido en el brazo, en la pierna, o incluso dónde ha dado en el otro objeto. En fin, muchos datos que nos vienen muy bien. El ángulo en el que ha chocado, y es para eso utilizaremos el método collision. Vamos a ver cómo funciona. Para eso me iré al código y en vez de utilizar el onTriggerEnter, voy a hacerlo igual que antes, pero en este caso le voy a decir que onCollisionEnter. Y como podemos ver, de nuevo me ha rellenado todo. Es un método collisionEnter donde crea una variable llamada collision que tiene todos los datos de la colisión. ¿Cuáles son esos datos? Son muchos, entonces no me puedo entretener aquí, pero vamos, yo iría a la página de Unity y preguntaría qué datos tengo de esa colisión. Pero en cualquier caso, a efectos prácticos funciona igual, en el que yo le puedo decir si el GameObject con el que has chocado tiene la etiqueta obstáculo, pues lo mismo que he hecho antes. Desactivo la malla. Perdón, que me ha dejado ahí un igual. Volvemos a Unity, pero eso sí, muy importante antes de seguir. Para poder usar el método de colisión, tenemos que desactivar el isTrigger de nuestro Sphere Collider. Porque si no, no detectará una colisión, sencillamente se lanzará el disparador, que es lo que hacía antes. Ahora sí quiero que actúe como un objeto físico, pero quiero detectar la colisión, donde yo le puedo decir que, de nuevo, si el tag del objeto con el que he chocado es obstáculo, pues que desactive el renderizado. Vamos allá. Y pasará exactamente lo mismo. Ahí está. Vemos que sigue existiendo el objeto, vemos que ha rebotado, porque lo que ha hecho es desactivar la malla, pero ha desaparecido. Porque lo ha detectado. Vamos a comprobar qué ocurre si yo le digo que el GameObject es obstáculo, no, es zombie. Pues lógicamente Unity, la esfera, cuando choque contra el suelo, detectará que el objeto con el que ha chocado no tiene la etiqueta zombie y actuará como si no hubiese pasado nada. Pero es que el método colisión nos permite muchas más cosas, como por ejemplo detectar las velocidades de los objetos, tanto del objeto que llega como del objeto con el que colisiona, o incluso las velocidades relativas, por si se da la circunstancia de que las dos se dirigen en la misma dirección y entonces la velocidad relativa es menor. Vamos a comprobarlo, por ejemplo, le voy a decir que me muestre en pantalla la variable colisión, concretamente su velocidad relativa, pero veremos que esto no es más que otra clase, que tiene muchos datos, como por ejemplo la dirección en la que se ha producido, los vectores y demás, o incluso el eje en el que se está moviendo, pero yo lo que quiero es su magnitud, es decir, el dato concreto de a qué velocidad se movía. Es decir, que si lo lanzo, vemos que en consola me aparece 14, 5, 2, 0, porque lógicamente ha rebotado varias veces. Pero en el primer impacto, por ejemplo, ha impactado en 14. Ahí lo tenemos. Esa es su velocidad relativa.
¿Esto qué nos permite? Pues, por ejemplo, vincular el daño a la velocidad con la que me choco. Lo vamos a comprobar ahora mismo. Por ejemplo, le voy a decir que sí. Si la magnitud de la velocidad relativa con la que colisiono es mayor que 15, destruya el objeto. Aquí sí, que lo destruya directamente. Y antes de que lo destruya, lo voy a mandar a pantalla para asegurarme que todo ha funcionado bien. Le digo que me muestre en consola la velocidad a la que ha chocado. Y efectivamente, si yo lanzo la pelota desde arriba, me dice que ha chocado a 14,8 y ahí sigue la pelota. ¿Qué ocurre si yo cojo la pelota original y la desplazo más hacia arriba? Y la lanzo pues desde el cielo. Pues obviamente irá cogiendo aceleración a medida que cae y su velocidad de impacto será mayor. Ahora lo veremos. Y desaparece, efectivamente. ¿Por qué? Porque su velocidad de impacto ha sido 18. Quedémonos con que las opciones en cuanto a las colisiones son tremendas. Desde los collider que nos permiten lanzar un disparador y en función de eso actuar, o algo mucho más complejo como son las colisiones, donde, insisto, nos puede dar un array con los puntos en los que ha colisionado, la velocidad relativa con la que ha colisionado, el vector de dirección con el que ha colisionado, pensemos en proyectiles, en fin, todo eso lo tenemos a nuestro alcance y solo tenemos que, pues, animarnos a usarlo.